¿Cuál? Bueno, recuerdo que cuando hablamos de infecciosas, netamente estas son calovirales, también. Pueden escuchar. A ver, tus manos, unas de hombre, tienen que ser así fuertes. No haces nada, pues. No haces nada más que rascarte. Y chupar. La última chica que tocaste es la que usas para orinar. Bueno, dentro de todas que hay un montón de enfermedades, vamos a abordar como las los cuatro que elegí. Dos son virales, dos son de carácter bacteriano, ¿sí? Y son como algunas, las cuatro que les estoy nombrando son muy comunes. Por el tiempo obviamente no les puedo dar más, pero quiero ahondar en las cuatro que elegí, ahondar en la parte de tratamiento, de cómo se maneja y demás. Entonces, tanto hablando del distemper como de la parte del parvovirus, son enfermedades un poco complejas. El parvovirus es muy complejo en la dinámica que tiene el virus. En cambio, el parvo es muy complicado en la fase de tratamiento. ¿Ya? Entonces, en esas dos como que me voy a ahondar un poquito más. Rilla y en Bruselas, lo voy a hacer un poco de manera general, pero haciendo puntuaciones en lo más importante. ¿Es un play? ¿O es una computadora? Es un play. Con Messi fue. Ya. Entonces, bueno, empecemos. Vamos a empezar hablando del camino. ¿Qué más han escuchado ustedes del distemper? ¿O a qué hacen relación cuando hablamos del distemper? Cuando escuchan la palabra distemper, que el perro tiene moquillo, ¿a qué asocian? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de un perro que tiene distemper? ¿Qué es diarrea? Contagioso. ¿Qué es cachorrito? ¿Contagioso? ¿Qué es cachorrito? Que puede ser un cachorrito, ¿ya? ¿Qué tiene? Ya, tiene secreciones nasales. ¿Qué más? Son las que tiene. ¿Qué más? Solo que se te venga a la cabecita escuchando distemper. Puede ser síntomas, signos, relaciones con el ambiente. ¿Qué es lo que se les viene? Adoptados. No vacunado. Sin vacunas. Muy bien. Convulsiones. Ataxia, puede tener neoclonos. ¿Qué más? Diarrea. Diarrea sí, porque también muchos de estos pacientes, por eso es muy importante la dinámica del virus del distemper. Porque si nosotros estamos hablando de la signología, ¿a qué sistemas nomás está afectando este virus? Respiratorio y nervioso, ¿cierto? Entonces es un virus que se mueve, ¿cierto? Que se va diseminando a diferentes órganos de diferentes sistemas. Entonces, este virus es un virus de ARN, es de la familia Paramyxoviridae. Algo importante de este virus es que él vive más tiempo en lugares fríos. Por eso no sé si han visto que la incidencia de perros con distemper, bueno, ahora como está cambiado el clima, pero normalmente hace unos 3, 4 años atrás, por así ponerlo, siempre la época donde más
pero cuando hay fuertes vientos, también el viento me ayuda a que se disemine fácilmente el virus. Y aparte, en la sierra donde hace frío, entonces es un lugar propicio para que que apoyar la causa. Entonces, bueno, esta es como una característica. Por eso si hablamos dentro de las diferencias o la prevalencia entre costa y sierra, yo creo que más casos ustedes van a ver aquí en la sierra, ¿ya? Y más en zonas rurales donde sabemos que no les vacunan a estos animalitos. En el páramo, por ejemplo, aparte tengo corrientes más fuertes de frío, entonces son factores que me ayudan a que vaya, sean factores beneficiosos para el virus, ¿ya? Este virus es sensible a la mayoría de desinfectantes, pero el que más nos sirve para poder eliminarlo de la manera cuaternaria, pues sí ayuda. Entonces, si viniera un paciente que le diagnosticaron con distemper, después de que se va ese paciente de la consulta, deberían desinfectar con amonio. Ahí sí todo. Le ponen alcohol, le ponen clorexidina, lo sonifican en el cuarto y terminan con el amonio cuaternario, ¿ya? ¿Cuáles animales van a ser susceptibles? Cachorritos. Este es específico de la especie canina, pues solo en caninos. También, o sea, en especies, ¿no? Caninos, domésticos, silvestres. Por eso había casos que algunos zorritos de páramo se habían contagiado de distemper, ¿cierto? Ya. Entonces, bueno, van a ser susceptibles ¿cuáles? Esos pacientes que son cachorritos, que no tienen un buen sistema inmune, que no les da un año, que no tengan vacunas, van a ser los más susceptibles. Y lo importante es que este virus es pantótropo. Esa es la palabra correcta de cómo describir este virus. ¿Por qué? Porque le gusta infectar a diversos sistemas, a diversos órganos. Pues es que hablábamos que cuando hablamos de distemper, el paciente que vino solo por una diarreíta termina con distemper. El paciente que vino solo estornudando con secreciones oculares o nasales termina con distemper. Y obviamente cuando vemos que esos pacientes ya llegan con signos neurológicos como la fase terminal del virus, ¿sí? Y depende mucho de la inmunosupresión de cada animal para saber qué tan rápido se va replicando este virus. Entonces no sé si han notado que hay casos que a los que tienen distemper, como que vienen en una fase subclínica, como que por ahí tienen su fiebre y les dio diarreíta nada más. Entonces ahí tienen que ir haciendo por descarte, si no tienen vacunas, lo primero es pensar por enfermedades virales y asociarlo a la edad también, ¿ya? Pero quizás hay otros pacientes que estuvieron muy inmunosuprimidos, digamos que es un cachorrito de 4 meses, que estaba en la calle, que estaba parasitado terriblemente, tenía anemia y demás, y para colmo se le pegó el virus del distemper. ¿Qué creen que va a pasar en ese paciente? Ese paciente fácilmente puede hacer una viremia muy rápida y eso va a generar que en el lapso de una semana presente ya son signos neurológicos, o sea que el virus sea tan agresivo que vaya directamente al sistema nervioso central a generar la sintomatología, ¿ya? Entonces, una vez que se infectan, este virus se libera 7 días post-infección recién. Entonces tenemos un periodo prodrómico de la enfermedad de 7 días, ¿sí? Quiere decir, cuando ustedes adoptan o cuando les llega el paciente que le adoptaron, tienen que preguntar mucho el tiempo, porque el tiempo les va a dar la razón si ese paciente se contagió dentro de la casa del adoptante o antes de que le adopten, ¿sí? Entonces, si por ahí le dicen, no, es que lo adopté hace 2 días y empezó con la sintomatología, sería muy raro que tenga que ser culpable el tutor que le adoptó, ¿ya? Entonces, ¿cómo se contagia esto?
quizás el paciente le llega solo con fiebre. El primer episodio va a ser a los 7 días post-infección, es decir, cuando recién empieza la fase clínica, va a empezar el paciente con una fiebre. Puede ser intermitente. Y de ahí, después de eso, que ya se le bajó la fiebre nada más, llega el día 14, una semana después, y ahí sí, es fiebre asociada a los demás signos que yo voy a ver en el paciente. ¿Ya? Y pueden eliminar hasta 3 meses el virus. O sea, imagínense esos pacientes que ya lograron salvar, hicieron de todo en el tratamiento, pero fue un cachorrito que recién abortaron. Entonces, seguir en cuarentena al menos unos 3 meses, porque si le llevan enseguida, ya pasó la signología, pero le llevan contra otros animales que convivan con él y quizás no están vacunados y demás, va a ser muy fácil que se puedan contagiar, porque el animal que está contagiado puede seguir eliminando el virus. 3 meses puede seguir el paciente eliminando el virus. Puede ser que ya no tiene sinología clínica, pero podemos seguir viendo que queda como portador intermitente. ¿Ya? Al día 9 más o menos es donde yo quizás, dependiendo de qué tanto esté competente ese sistema inmune, ya podríamos empezar a ver signos a nivel neurológico. ¿Ya? ¿Sí? Signos, como habíamos visto, hay respiratorios, hay gastrointestinales, hay dermatológicos, hay digestivos, hay neurológicos. ¿Y cuáles serían los signos patognomónicos del distemper? La hiperkeratosis nasal. Hiperkeratosis nasal, ¿no es cierto? Eso es como el patognomónico. Si yo le quito esta hiperkeratosis nasal y viene solo con secreciones nasales, y es un cachorrito o un perro que no se ha vacunado, pueden ir pensando que quizás solo es una traqueobronquitis, nada más, ¿sí? Pero si yo ya veo que tengo esta hiperkeratosis nasal, no me preocupo y digo, dentro de las infecciosas, como que me voy primero por la parte del distemper, ¿ya? Algo tan importante en la parte de los signos dermatológicos es que estos pacientes, a la menos de los cachorritos, de los chiquititos de 2-3 meses, si ustedes le revisan el abdomen y ven pústulas aisladas, piensen que puede ser distemper. Eso también llega a ser un signo muy patognomónico y que quizás no lo asocian mucho a la parte del distemper, ¿ya? Obviamente, la fase gastrointestinal es leve en estos pacientes, no es tan severa como el parvovirus, entonces quizás van a ver una diarreíta o a veces pastosas, pero más de eso no va a pasar, ¿ya? Y obviamente las secreciones nasales, oculares que van a ver, eso es normal, es dentro de ello. Ahora, aquellos pacientes que lograron salir del distemper, digamos que un cachorrito se contagió de distemper a los 4 meses, lograron salvarle y por ahí le encontraron y le botaron al año o a los 9-10 meses y le encuentran este desgaste a nivel del esmalte, sí, como que tuviera placa, pero es un paciente de menos de 1 año. Esto es un signo tardío de distemper, el paciente tuvo distemper. Entonces, si vemos esta hipoplasia del esmalte dental, asocian también a que el paciente pudo haber tenido distemper. Sí, eso les sirve bastante en esos perritos que les encuentran, que les adoptan y demás, o que no saben la procedencia. Eso es un signo claro de que el paciente cursó con distemper. Y bueno, las secreciones nasales, oculares, la hiperkeratosis, dental, nasal. Entonces, lean esos códigos QR para que puedan ver. Eso era en el distemper y no en el parvo, eso de los dientes. No, Solo el distemper. es distemper. Ajá. Entonces, eso te ayuda, es como. Y esto te sirve un montón en la parte de esos pacientes que no sabes la procedencia, desde encontrar y cosas así.
temprana de inmunosupresión, cuando se trata del distemper, pueden volver a recaer. O sea, si están tan inmunocomprometidos, pueden volver a hacer simulogía clínica. Y más en aquellos pacientes que en la primera infección se quedaron con signos neurológicos, desarrollaron hasta signos neurológicos. En cambio, en el parvo, el paciente que le dio parvo nunca más le vuelve a dar parvo. ¿Sí? Esa es la diferencia también entre los dos. Que quizás parvo le puede dar a un viejito, a un perrito viejito, sí. ¿Por qué? Porque muchos de los tutores como que solo les vacunan hasta los 6 años. Muchos, sí, cuando yo preguntaba, es como que piensan que hasta los, o les vacunan hasta el 1 o 2 años, otros solo hasta los 6 años, y ya, porque dicen, como ya es viejito, ya no les vacuno. Es muy importante porque los viejitos también tienen el sistema inmune comprometido, entonces van a ser como cachorritos, y también hay incidencia alta de pacientes gerontes que generan o se contagian de parvovirus y sí generan la fascitis. No tan severa como un cachorro, pero llegan a generar. Ajá, entonces eso es importante. Sí, y si se observa eso y el cliente quiere que le vacunen, ¿si vale vacunarlo o no? Depende. Cuando tú le revisas, debes saber que esté súper bien ese paciente. Digamos que recién le viene encontrando y tú le ves eso y dices, tú, este perrito probablemente sí se contagió de distemper. Ahora, ese perrito le rescataron, le trajeron en carro, fue un trauma para él, te estás estresando. ¿Quiero o no? Si le hayas salvado, ese paciente está estresado. Ese paciente debe mandarle un estimulante, vitaminas, que suba de peso, desparasitarle, esperar unos 10 a 15 días, volver a reevaluar. Si no ha habido ninguna sintomatología clínica, el paciente se adaptó bastante bien al nuevo hogar, ahí recién vacunas. Pero ese momento que te llegó, que recién la trajeron, no. Pero ya tienes una idea de que le pudo haber dado distemper anteriormente. Y no sabemos si ese paciente tuvo fase neurológica, entonces hay que estar asociando, porque yo me acuerdo que tuvimos una vez un caso de un golden, que ese golden le había dado distemper, sí les conté que le había dado distemper de cachorrito, pero no habían anotado la historia clínica, ¿sí? Pero el distemper que le dio a esa perrita fue como medio asintomático, no era como la sintomatología clara que les estoy diciendo ahorita, era como que por ahí tuvo un poco de mioclonus y nada más. Después le dimos tratamiento adecuado y bien. Yo luego le revisé cuando tenía 1 año y medio más o menos, pero vino con toda la sintomatología clara de distemper, ¿ya? Y yo le hice el test de angiospermografía y demás, salió negativo, pero no entendía por qué si clínicamente el paciente tenía todas las sintomatologías. Y sobre los antecedentes tenía una carnet de esa perrita, vacunada ahí mismo en la clínica, entonces no entendía por qué. Y ya luego de que hice todo, viene el otro y me dice, ah, no, esa es la cachorrita que sí, yo le diagnostiqué distemper. Entonces, miren, esa perrita, lo que pasó para que vuelva a generar todos los signos neurológicos fue que se inmunosuprimió, la tutora salió, le dejaron sola, por ahí le trajeron otro perro también, entonces fueron muchos factores de estrés que generaron que se inmunosuprima y vuelva con todas las sintomatologías. Pero fue porque ella en la primera infección tuvo signos neurológicos ya. Y la segunda vez era tal cual, tenía hiperkeratosis nasal, plantar, secreciones, tuvo neumonía, entonces era un distemper súper clínico, así como de libro. Pero en las pruebas no me salía negativo, o sea, no me salía positivo. Y era porque ya el antígeno, las pruebas rápidas lo que revisan es el antígeno y el anticuerpo, la reacción de esos dos. Necesitaba hacerle PCR a esa perra para comprobar, pero si ya me dijeron que de chiquita ya tenía eso, bien, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Ya? Pero puede pasar, ¿sí? Entonces es muy importante. Las secreciones, ya, ahí están, para que vayan viendo. Las mioclonías son muy comunes y son esas secuelas que deja el mundillo de manera muy marcada en estos pacientes. Ustedes van a ver, por
Sí, si hablamos de vacunas, por ejemplo, depende mucho del paciente, pero el esquema inicial que te dice que tú empiezas a vacunar desde las 6 semanas, ¿ya? Porque a las 6 semanas se termina la inmunidad de la mamá. Entonces la inmunidad de la mamá va cayendo, pero como tú vacunas a las 6 semanas, la inmunidad de la mamá, si es que recibió calostro el cachorrito, va a bajar a las 6, 7 semanas más o menos. Tú empiezas a vacunar a la 6ª semana, entonces todavía estás así, entre que quiere generar inmunidad la vacuna, la de la mamá va bajando. Entonces no tienes como una brecha muy dilatada de que el paciente se quede sin anticuerpos, ¿ya? Entonces empiezas desde las 6 semanas, parvo, corona, hay la pupi que también tiene distemper, pero depende mucho del caso. Si es una camada bien controlada, que le tienen pero adentro de la casa, empieza solo con parvo, corona. A los 15 días, porque la otra te recomienda las 8 semanas, tienes múltiple, ¿sí? Que la múltiple es el refuerzo de parvo, corona, distemper, te viene el leptospira, varias cepas, y bueno, depende de la marca comercial. De ese que le pones a las 8 semanas, que serían los 2 meses, el refuerzo sería a los 21 días, 3 semanas de múltiple. De ahí depende de la camada, depende del paciente, depende de la zona donde viva. Si es que ves que está en alto riesgo, es otro refuerzo a los 21 días de múltiples, serían como 3 múltiples. O si no, después del refuerzo, del refuerzo de múltiple, en 15 días pones rabia, y después de la rabia, refuerzo de múltiple. Y terminas con la de las 2 de las carreras. Sí, ese sería como un esquema muy completo en estos pacientes. Pero depende mucho. Y yo veía que recién sacaban, todo el tiempo están sacando más vacunas y más vacunas. Y hablaban que han tenido en los últimos años problemas de que pacientes se infectan del parvovirus y demás, a pesar de que ya tuvieron la vacunación, ¿ya? Y han llegado a la conclusión de que ¿cómo es la diferencia del manejo de los perros ahora con lo de antes? ¿Cómo le tenían al perro en casa? ¿Cuál es la diferencia que han visto ustedes? Están muy consentidos. Son muy consentidos, ¿no es cierto? Entonces, ahora a estos perros, ¿qué les quieren dar de comer? Lo mejor, ¿no es cierto? Animado, lo mejor. Comida super premium y demás, ¿no es cierto? ¿Y antes cómo les tenían a los perros? Bueno, En la casa, afuera, las horas de la comida y demás. Y ahora todas estas comidas que tienen antioxidantes, tienen probióticos, tienen omegas, que tienen un millón de cosas, ¿no es cierto? Entonces digamos que es una chihuahua, ya, que fue la mimada, estuvo gestante, le desparasitaron antes de la gestación y demás, todo lo que están dando, y demás, esos cachorritos van a tener un buen calostro, ¿sí? Entonces ese calostro en esas mamás, en los cachorritos les va a durar ya no hasta las 6 semanas donde se planteaba anteriormente esa brecha, esa ventana. Entonces esos anticuerpos de la mamá van a durarle 8 semanas, 10 semanas quizás. Entonces, ¿qué pasa si yo le vacuno a las 6 semanas? Ya no pasa esto, no está bajando y no está generando inmunidad. Como la inmunidad de la mamá sigue alta, yo le vacuné la de parvo, corona y los anticuerpos de la mamá neutralizaron, no dejaron que se genere anticuerpos de la vacuna, ¿sí? Le vacuné a las 8 semanas la múltiple, que es contra distemper, parvo, corona, y la inmunidad de la mamá sigue alta. Le vacuno, neutraliza el calostro, los anticuerpos de la mamá, otra vez a la segunda vacuna. Y ya empieza a bajar. Y si ustedes han notado cuando estos pacientes o los cachorritos ya tienen siempre les preguntan,
¿cuándo ya le puedo sacar al parque? Siempre les pregunto, ¿cuándo le puedo sacar al parque? Digo, no, esperen hasta la última vacuna, pero muchos les dicen como ya después de la segunda vacuna podría empezarle a sacar. Pero vacunaste dos que se cortaron, no generaron inmunidad. Entonces ese perrito a las 9-10 semanas recién está bajando la inmunidad de la mamá y le empezaron a sacar al parque. Tú recién le vas a poner la tercera, el refuerzo de múltiple a las 12 semanas, va a tener la inmunidad aquí baja, se fue al parque, se contagió, y si le pones la otra vacuna va a exacerbar la parte viral, entonces le va a ayudar a la enfermedad a que empiece a hacer la fase clínica, ¿ya? Por eso, dependiendo mucho del paciente, de la camada y demás, en la actualidad se decide que, por ejemplo, en esos pacientes que te digo que son bien mimados, bien tratados, le dan todo lo mejor, o hacer más refuerzos o empezar un poco más tardía el plan de vacunación, estar desde las 8 semanas, ¿sí? Pero teniendo en cuenta, como te digo, esto, porque si la inmunidad es muy alta de la mamá, y son esos casos de pacientes que se ha vacunado y quizás solo le pusieron 2 múltiples, no le pusieron otro refuerzo, pero digan, son tan mimados, este paciente no está en riesgo, ya le vacuné, le puse todo, entonces él a los 4 meses ya no tiene por qué ponerle más vacunas, en 3 meses y medio ya se termina el plan de vacunas. Entonces dicen ya, a los 3 meses y medio se acabó la vacuna, pero tú solo le pusiste o solo hizo una vacuna inmunidad, al menos en la múltiple necesitas los refuerzos para que genere una buena inmunidad de al menos 6 meses a 1 año. Entonces, si se quedó ese perro solo con una múltiple que generó reacción, entonces va a ser susceptible a que ya cuando le saquen al parque se contagie fácilmente. Y son esos perros que vienen con el calendario de vacunas, sí, pero yo le vacuné todo lo que me dijeron, y aún así tiene distemper, y aún así tiene parvo, esas vacunas han estado dañadas. Y no es así. O puede estar por la cadena de frío, si es que no eres ético, pero la otra es esa, es la otra probabilidad que puede pasar. Y ha pasado. Doc, y en ese caso, pues que dice que le ha puesto ya solo unas 2 vacunas y ya cumple los 10, 12 meses. Ahí entonces, ¿qué recomendaría? ¿Usar 2 múltiples como refuerzo? Por ejemplo, yo les decía que puedes hacer, empieza siempre, lo normal que se les ha dicho es desde las 6 semanas, ¿no es cierto? Parvo corona, a las 8 semanas múltiple, 21 días, refuerzo de múltiple, 15 días después rabia, 15 días después tos, y esa sería como la básica. Y eso lo ponen en los más mimados, ese es como el plan en los más mimados, y dicen, no necesitan muchos refuerzos, pero contándoles lo de ahora, ¿qué harían ustedes? Yo pondría, Si ya solo se puso si está muy bien, o sea, muy bien cuidados, ni siquiera les pondría las 6 semanas la de parvo corona, porque yo sé que esa inmunidad de la mamá quizás hasta las 8 semanas me va a durar. Y a las 8 semanas ya no le tendría por qué solo ponerle parvo corona, me refiero a ponerle la múltiple. Entonces empiezo con múltiple, 3 semanas múltiple, pongo rabia, y hago otro refuerzo de múltiple y pongo la de tos. Sí, como para un Ya no les parvo corona. Y eso también pasa en aquellos cachorritos que les compran al mes y medio, que recién llegan ustedes al mes y medio, no les pueden vacunar. Ustedes siempre le tienen que dar un tiempo de cuarentena a sus pacientes, y quizás ese tiempo de cuarentena son de 15 días. Si ves que hasta los 15 días ya llega a las 8 semanas, ya subió de peso, está bastante bien, condición corporal normal, te pongo la múltiple, que yo sé que ya es apto el paciente para poder recibir ese tipo de vacuna. Y le doy una mejor inmunidad que solo darle la de parvo corona. Doc, eso le mencionaba, o sea, si es ese perro que le vacunó, bueno, con parvo, corona y una múltiple, pero ahí ya dejó de vacunar y ya cumple 1 año y no la ha sacado, y ahí que... Eso se recomienda, por ejemplo, ya en la revacunación, y siempre se les debe decir eso a los tutores como para que tengan clara la fecha inicial de la primera revacunación, que cuando cumplan 1 año
si es refuerza. No, cuando ya es revacunación, por ejemplo, el ese cachorro no paciente, cumplió el calendario de vacunas. si no cumplió, muchas veces también recomiendas que cuando cumplan 6 meses le pongas un refuerzo inmune. Y cuando cumple el año, el otro refuerzo de múltiple. Ah, ya, de adulto entonces no hace falta poner 2 refuerzos de múltiple. No, solo en el caso que se encontrara un perro del páramo, que sí tienen más inmunidad que pero que no saben si tiene, que están entre esa edad de 6 meses o un año, que todavía no saben más o menos la edad específica, le podrías poner a ese paciente múltiple raro y ya. Ajá. Entre esos que tengan 6 meses o un año, podrían hacer eso. Ahora, ¿2 de Carrera también? ¿Ah? ¿Cada año refuerza 2 de Carrera? Sí, depende también de cada paciente. Por ejemplo, el chihuahua que no sale y que no le gusta ni tapar el césped, no le va a poner datos de las carreras a mano. Si quizás ese chihuahua vive con la manada de goldens que sí salen, sí tengo que poner, porque obviamente es susceptible. Para los pedazos y para Para los entrenamientos pedazos. te piden los de Sí o carrera, sí. sí o sí. Ajá, entonces igual, son esos perritos que se van a quedar, como dice Elina, en hospedajes, es lo primero que piden porque es una enfermedad sumamente contagiosa. Y Pero eso, para los entrenadores que entrenan con otros por perros. ejemplo, los pacientes viejitos, Para la que escuelita tengan le piden, enfermedades ¿no? crónicas, que tengan 8 o 9 años y tengan enfermedades renales, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y demás, igual hay que vacunarles anualmente, porque recuerden que todos esos pacientes tienen esa inflamación crónica, están estresados porque está yendo mal su organismo, son susceptibles. Entonces hay que tratarlos también como un paciente que tiene alto riesgo de contagiarse. Y en eso de la tos, ¿cuál es mejor? ¿La que es vía nasal para su putalidad? Las dos te sirven, la verdad es que ahí depende del laboratorio. Hay muchas vacunas que generan reacción en el punto de inyección, pero más son las que son de virus vivos modificados, porque son agentes biológicos, entonces sí van a generar reacción. Pero las dos te sirven, o sea, ahí depende de cómo vayas manejando, las dos van muy bien. La de la nasal yo recomendaría como ir en las revacunaciones. Y la primera sí ponerle la que es subcutánea. Ajá. Sí. ¿Qué más? A pacientes, por ejemplo, digamos que ya pusieron al año, le vacunaron, es un perro que no sale, que le tienen muy bien cuidado. Incluso en ambientes controlados, como en los gatos que yo les decía, se puede considerar hacer la revacunación cada 3 años. Pero obviamente no es lo mismo la dinámica de un gato que un perro. Entonces, la mayor parte de gatos son estrictamente indoor, los que están bien cuidados. Pero en cambio los perros, por más indoor que sean, el tutor, ¿qué es lo que quiere? Sácale al parque. ¿Sí? Así sea el más mimado, al parque. ¿Y a lo que parques le sacan? A donde hay más perros, ¿cierto? Entonces en perros siempre se recomienda anualmente vacunar. Les puede ayudar hasta 18 meses de inmunidad al 100%. Entonces quizás hasta 2 años podrían manejarse como el periodo máximo de revacunación en esos pacientes que, porque a veces dicen, no, es que ya me pasaba el año. Dicen, no, pero no pasa nada, nada más, pero no le va a pasar nada al paciente porque sabe que la inmunidad todavía está, calidad de 18 meses. ¿Ya? Más de eso, sí debería ser que el paciente está muy susceptible de que se pueda contagiar de cualquier enfermedad. El diagnóstico que yo quiero pasar, que yo quiero ver. Que somos Como es esposos. una enfermedad viral. Ya me estoy enfermando yo también. Gracias, Jordi. Gracias, Jordi. Diseminando la enfermedad por toda la universidad. Es que están full estudiantes, sí. Sí. Obvio. Reynito, creo, es Y sin un poco de mascarilla. contagiaron. Chao, madre.
Acabemos esto, ¿ya? Ya no estoy diciendo eso. En el diagnóstico, ¿qué me baso? Pero ver, te voy a hacer un hemograma, porque lo primero que ustedes quieren ver en estos pacientes que tienen enfermedades virales, hemograma. ¿Por qué? ¿Qué quieren ver en esos pacientes que sospechan de que hay una enfermedad viral? Quieren ver linfopenias, ¿no es cierto?, marcadas. En el caso del distemper va a haber linfopenia marcada, ¿sí? Pero recuerden que estos pacientes, como están inmunocomprometidos, tienen varias susceptibilidades a que puedan generar infecciones bacterianas secundarias. Entonces, puedo ver una leucocitosis con linfopenia que quizás me pueda hacer pensar que son un leucograma de estrés, ¿no es cierto? Porque ¿qué efecto tenía el cortisol en los linfocitos? ¿Qué hacía el cortisol en los linfocitos? Les mataba, tenía un efecto linfolítico, ¿sí? Entonces que hablábamos del leucograma de estrés y que veíamos leucocitosis, con neutrofilia, con linfopenia, ¿no es cierto? Pero todo vayan asociándole la clínica del paciente. Si este paciente lo que viene con secreciones nasales y demás, digo, si es que encuentro una neutropenia, buenísimo, todavía no está con afectaciones secundarias bacterianas, ¿no es cierto? Pero tengo que fijarme en la linfopenia, porque el virus va a generar que se baje, al menos esa línea de los linfocitos que está bien marcada hacia abajo. ¿Ya? Ahora, muchos de estos pacientes pueden llegar a generar neumonías, tengo que hacer placas de rayos X para revisar, lo que vamos a ver, patrones intersticiales. Pero lo más importante es el test de ELISA, las pruebas rápidas que se me va a servir. ¿Y han visto con qué hacen las pruebas rápidas? ¿Qué utilizan para hacer la prueba? Ya, revisó por dónde lo ponen. En todas partes, en la nariz, en la boca, en las sesiones de todo, y en el ojo, en las sesiones del ojo. Ya. ¿Cuál? ¿Qué más? ¿Qué más utilizan para hacer decir que esa me prueba? apesta, Lala. ¿Cuál? No, pero bueno, es de donde del paciente. ¿Qué utilizan? Ajá. ¿Cómo tratan de que haya esa reacción? Sí, se utiliza de secreciones, se hace el hisopado de las secreciones del paciente. Ahora ese paciente tiene más signos neurológicos y no respiratorios, ni gastrointestinales, ni nada. ¿Con qué le hace la prueba? Líquido cefalorraquídeo. Cuando ya vean estos pacientes que vienen solo con signos neurológicos marcados, esta prueba se debe hacer con líquido cefalorraquídeo. Entonces toman la muestra del líquido cefalorraquídeo, lo mezclan con el reactivo y eso lo ponen en la pruebita, ¿ya? Pero cuando ustedes hagan también la parte de secreciones nasales vasculares, como les sacan muestra de sangre, el plasma también les va a servir. Entonces ahí pueden hacer la mezcolanza, le ponen de las secreciones, el plasma de la muestra, orina también, porque recuerden que este virus puede estar haciendo viremia en varios órganos, en varios sistemas, entonces eso les va a servir para que no les salga falsos negativos, ¿ya? Pero si el paciente tiene signos neurológicos, la prueba debería ser con líquido cefalorraquídeo, sí o sí, porque ya no va a estar replicándose en las secreciones ni nada, el virus está acá en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si hacen este test, pero con las secreciones y el paciente vino con tremores, con mioclonos, convulsionando, delirando, ya, no, pues va a salir negativo. Entonces van a decir, ay, no tiene visión. No, pues tienen que ver la clínica del paciente, ¿ya? ¿Y podemos hacer prácticas de sacar el líquido cefalorraquídeo? Necesitas un paciente. No. No, uno muertito. Digo que sí, recuperado, pero tengo todavía síntomas. No, pero es que la toma de muestra de líquido cefalorraquídeo tú la haces bajo anestesia o sedación completa. Tienes que tener un RAM 6, 4, 5 ese paciente.
Porque tú haces, sí les mostré en el anterior semestre cuando se toma la religiosa peroraquía, pero eso lo sientes. Y en algunos es difícil, porque ustedes deben sacar de la cisterna magna, ¿sí? Y fíjense ustedes, ustedes tienen un huequito entre la base del cráneo y cuando empiezan las cervicales, ¿sienten? Ahí hay como un huequito. Tienen un huequito aquí. Entre la base del cráneo y donde empiezan sus cervicales. Ahí tienen un huequito. ¿Sí? Ese huequito es más o menos lo que ustedes deben sentir al paciente. Deben hacerlo así. Y deben hacer una maniobra de flexión del paciente para poder sentir mejor. Hagan este movimiento y siéntanse aquí. Va a ser más fácil que el huequito sea como que se abra más. Pónganse rectos y pónganse así. Y sientan ese huequito. Cuando hacen esta posición se sienten más. No, porque es como un bulldog. Sí, van a tener esos pacientes que ahí es súper difícil de sacar la muestra. Porque tienen mucha musculatura en el cuerpo. Eres musculoso. Es músculo. Dice, busca el vuelo. ¿Cuál? Pero para hacer estos movimientos, el paciente debe ser completamente anestesiado. Sí o sí. ¿Qué pasa si yo lesiono? Inserto mal, estoy así. No, ya no. Sí, puedes generarle un derrame estructural a ese paciente. Y por ende va a tener meningitis, una meningoencefalitis, va a tener parálisis. Entonces es muy, ese procedimiento deben hacerlo con mucha cautela. Sí, va a ser muy efectivo de todo lo que lo vayan a hacer. Tienen la oportunidad, algún perrito, si usted está en una práctica y fue para eutanasia y le dejaron, esos son los perfectos para practicar. Yo siempre practicaba los que dejaban, un ratito, porque practicar, entonces en esos que les dejan, si tienen chance, practiquen ahí, ¿sí? Pero visualicen bien la técnica, entonces ahí va parte de su estudio individual, ¿sí? De que ustedes vayan buscando, de que sean curiosos, de que busquen, de que vean videos, de que vean cómo es la técnica. En las diapositivas que les mandé el semestre anterior está detallada la técnica. Lo máximo que ustedes pueden sacar es un ml por cada 5 kilos, ¿no es cierto? Y sí se puede, o sea, practicando se puede. El chiste es que sean pacientes reales. Jordi, ya $2. Ajá. A ver, Por eso ya $2. no son 4. ¿Qué dice? La última semana de No, hay en sus manos la práctica. Porque como son zonas como interpretaciones, bueno, vas a tener el lineal para eso. Pero tú vas a hablar de eso porque eso es músculo y la parte ósea te va a generar Que tú no tienes, pues, y chicos. la musculatura va Yo tampoco. Aquí está, mira. Las pon tu dedo aquí donde está. Ahí está mi viejito. Pero nunca difícil. No, al menos no sé si me Se tensa. Agáchate. no sé si vean las imágenes de bucheos. Espera, no es por acá arriba. Aquí, justo aquí. Tú ves todo como un mismo. Pero si ves, se tensa. Son muchos músculos. Pero tanto haces. Hoy en la actualidad hay Es que el tuyo sí está muy fuerte. por ejemplo, El mío se tensa. el tacto, Es que él es un calvo y él es un bulto. Y yo que soy un chihuahua. Ah, es un poodle porque es churona. Medio mezclado. Tú Eres un mini toy, tacita de té. Si le pones en esta zona, no vamos a ver nada. Es la
vas a sentir como el vértebra está así más o menos. Cuando haces el movimiento es como que se abre un poquito más. Y ahí sí va a entrar Aquí es, ¿no? la boca, Como la arriba. cuando esté el paciente así, recto, ¿Mande? así bien. Entonces necesitas como ir moldeando y ir sintiendo ahí qué posición. Ah, tienen todo. ¿De estrés de qué? ¿De trabajar? Yo creo que vale verga. Y en un paciente muerto, practiquen, si tienen el chance de por ahí encontrar un pacientito muerto, practiquen. ¿Sí? Lo mejor es hacer el paciente. O sea, Mate, busque. Pero hacerlo con cadáveres ayuda bastante. ¿Cuál es tu perro que me gusta? Pero debería ser un cadáver fresco. Más congelado ya. Pero ¿cuál le queremos? Bueno, en estos pacientes también, como le tomé el hemograma, también puede hacer la citología y en la citología puede encontrar las instituciones del Stenberg, en los estróficos y en los monocytos también, que podrían reconfirmar el diagnóstico que podría tener este paciente. Ahora el tratamiento, ¿cómo va el tratamiento en estos pacientes? Como es viral, netamente sintomatológico, dependiendo de cómo sea el desarrollo de la enfermedad. Fluidoterapia, le pongo a este paciente, ¿en qué casos? Que tenga diarrea. Ah, Que tenga diarrea, tal vez. que tenga diarrea o que quizás esté con un periodo de hiporexia o anorexia marcado, hagan la valoración semiológica, vean la prueba de cutáneo y vean que sí está retardado. Pero en las prácticas que ustedes han ido, ¿hospitalizan a estos pacientes? ¿En cuáles la hospitalizan? Eso quiero saber, porque muchas no hospitalizan. O sea, vagos y hospitalizan. Pero Stenberg, ¿hospitalizan a esos pacientes? Es muy infeccioso, entonces el riesgo es tan alto de que se puedan contagiar los demás animales que la mayoría no hospitaliza. Ajá, entonces, no. Pero hay algunos lugares que sí hospitalizan, entonces tengo la duda por ahí. Y bueno, cuando hacen de la fluidoterapia, ese paciente es como que llegan, la fluido, quizás le mandan con tapicadilla a la casa, que regrese, pero son pacientes que nunca se quedan en hospitalización directa. ¿Ya? Antibióticos, ¿en qué caso se voy a mandar antibióticos a este paciente? Infecciones secundarias. Infecciones bacterianas secundarias. ¿Cuál es la infección bacteriana secundaria muy común que se asocia al Stenberg? Neumonía, ¿no es cierto? O que ya empieza a tener una traqueobronquitis o una afectación de las vías aéreas, también ahí voy a mandar, ¿ya? Nebulizaciones, sí, le puedo hacer nebulizaciones y aplica casi la misma teoría de lo que habíamos hablado en el complejo respiratorio felino, cómo se hacen las nebulizaciones, se puede hacer con cisteína y demás. Corticoides. ¿En qué caso te mandarían o nunca le mandarían? En el sistema. ¿Ah? Mamá te compró el reloj. Pero son inmunosupresores también. Exacto, me voy a ese punto. Si nosotros hablamos de los corticoides, son inmunosupresores y ya de por sí este paciente que tiene enfermedad viral estaba en el sistema inmune. ¿En qué casos estrictamente yo mandaría? Y esto, yo por ejemplo en la práctica he visto que muchos huskies son muy susceptibles y las formas de presentación clínica cuando tienen distemper es muy distinta a la que hemos visto ahora. Ellos por lo general siempre vienen con infecciones urinarias, nunca vienen con infecciones oculares, nasales, hiperkerosis nasal, nunca. Y después de las infecciones urinarias, viene la fase neurológica. Y la fase neurológica que les da a ellos es muy distinta para los otros animales que he visto. Estos pacientes tienen, ya de por sí son loquitos, ¿no es cierto? Pero tienen delirios, no es que van a haber tremores o micronos, en estos pacientes empiezan a tener mucha sensibilidad, porque
reacción inmunomediada, ¿sí? Cuando tenga esa reacción inmunomediada y veo que el paciente tiene una hiperalgesia marcada y veo que tiene dolor, que ya está con signos neurológicos, sí o sí tengo que mandarle corticoides. Es como mi última herramienta para tratar de controlar la inmunología en esos pacientes. No va a ser de primer orden, como les digo, esto va a ser específicamente en situaciones puntuales. Pero tengan muy en cuenta esos casos que son de otro mundo. Siempre la resolución es distinta. Me gusta. Pero. Tu ñaña. Tu ñaña. El día estaba discutiendo. Vamos a ver en zona. Recuerden que este virus, ¿qué hace a nivel del sistema nervioso? ¿Qué les hace a las neuronas? Algo así, es por ahí la palabra. ¿Qué les hace este virus a las neuronas del paciente? ¿Por qué empiezan a convulsionar? Este virus desmieliniza las neuronas. ¿Y cuál es la función principal de la mielina en la sinapsis y la comunicación, o sea, la conducción del impulso nervioso? Si yo le quito como ese aceitito que le recubre y que le ayuda a que el impulso sea fácil, ¿qué va a pasar? Hay un cortocircuito, ¿cierto? Entonces son estos pacientes que empiezan a tener convulsiones. Y cuando tienen convulsiones, estos pacientes pueden quedar con episodios convulsivos por vida. Entonces ya se van como para controlar la fase inicial del estatus, pero que no va a evitar En mi mochila de mi mochila. ahora, para esto, ¿Cuánto dura el fenómeno orbital en convulsiones? ese es cada 12 horas. Ajá, esa es la vida media. Ahora, en casos donde hay estatus epiléptico, puedes como que aumentar la dosis y darle cada dosis de cada 12 horas, o mantener la misma dosis y poder darle cada 8 horas. Cuando ya son esas convulsiones o esos episodios que no logras controlar, puedes hacer eso o hacer sinergismo con otro anticonvulsivante. Sí. Ahorita se me fue el nombre que se utiliza. Hay otro que también es muy bueno. Se utiliza más en manos. Déjame, me acuerdo de ella. Y estoy viejita también. Entonces, no, el levetiracetam. Levetiracetam. Y ese levetiracetam es el más tóxico como el fenobarbital. Y a veces lo utilizan como primera opción terapéutica. El levetiracetam viene en suspensiones. ¿Por qué no lo utilizan en humanos? Por ejemplo, los chihuahuas que tienen A mí me gustaban los borradores de quesos blancos porque me daba ganas de morderles. Me daba ganas de morderles y de comer de los borradores blancos. Pero nunca me los comí. Pero me gustaba tenerlos limpios. O sea, siempre sería súper limpios. Y les toca, bueno, son suspensiones grandes porque son como para personas. Pero Mórate esta mierda de tatuajes, güey. 0,5 ml. Es muy poquito y te sirve y tienes la ventaja que necesitas. No logras controlar las emociones, entonces aumentar las cosas al mismo tiempo. Y el resultado es y como eso logras bajar la presión de la unidad. Utilizas la mínima del pelo y les sintetizas los niveles. Ahora, en estos pacientes también es importante mandarles anticonvulsivantes. Y eso sí les va a servir un montón. Apenas ustedes diagnostiquen a estos pacientes, los antioxidantes les sirven Todo cuchillo de Cristo.
¿Por qué? Porque si yo veo este paciente que todavía está en fase respiratoria, pero por ahí noto que en un estimulante que le mande de ley va a llegar a generar la fase neurológica y al de cajón le voy mandando vitamina E. La vitamina Que me besan es un los puntos de los poderosísimo, Me la mando esa área. y le mandan la de es para una Con cerveza gratis. nosotros. Esa es la Le pido un rato. complejo B, porque tiene neuroprotección, ¿sí? Vitamina A también puede mandarlo, es por 30 días sin problema, dependiendo del peso, si son pacientes como 10 kilos promedio. De vitamina A se puede mandar una pasando un día, cada 48 horas, o cada 72 horas, dependiendo del paciente. Si son esos chihuahuitas chiquitos, doble más, como las cápsulas son cápsulas líquidas, entonces como que le quitas, le das la mitad o un tercio, dependiendo del peso del animal, te podrías dar. Y la N-acetilcisteína, esa es una maravilla, incluso le mandan los sobrecitos, porque vienen sobres y le mandan cada 8 horas. Ustedes tienen que bombardearle a ese paciente, porque ustedes lo que quieren, el objetivo como clínico de sus pacientes es que no lleguen a la fase neurológica. Si llegaron a la fase neurológica donde empezaron con tremores, mioclonos, lo que ustedes quieren es que no lleguen a convulsionar o que se quede con, no sé si han visto estos perros con distemper, pero ya empezó con mioclonos, lo están tratando, ya empezó con convulsiones, le siguen tratando y luego empiezan a delirar, o sea, ya no duermen, ya pasan delirando toda la noche, ya no tienen conciencia del ambiente, ya, o sea, no quieren llegar a eso. ¿Cómo se aclara cuando está delirando? Empiezan a aullar en la noche, no duermen en la noche, duermen todo en el día, como que les cambian el horario, quieren morder a los tutores, cambia la percepción completa de esos pacientes. Entonces ya están loquitos, ya cuando es como un paciente con disfunción cognitiva, como un viejito, así empieza. Y ahí sí ya... Sí. Pero para que no llegue a ese punto, antioxidantes tienen que bombardear, mandarle todo, no pasa nada. Es que es arreglarle o llegar a ese punto donde ya no pueden hacer nada. ¿Sí? El N-acetil muy bueno, también es un montón, la vitamina E es buenísima, pero igual. Y yo les decía que también estos pacientes pueden tener esa reacción inmunitaria, utilizar los corticoides o también utilizar la satioprina, que es inmunomodulador, ¿ya? Pero aparte la satioprina ha tenido efectos antivirales, entonces también ayuda en la parte del distemper, ¿sí? ¿Se acuerdan que la satioprina vimos en las enfermedades inmunomediadas? Aquí no teníamos que darle a los gatos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero es inmunomodulador. ¿Que me va a ayudar a la reacción inmunomediada? Sí. Pero también me ayuda a inhibir la replicación viral. ¿Sí? Entonces tengo dos razones que podría utilizar en estos pacientes. ¿Sí? Entonces como ya... Este sí debemos utilizarlo como precaución si es que lo vamos a utilizar. Porque también tiene muchos efectos adversos. Donde puedo terminar de chingar al paciente. Es como un arma de doble filo. Este sí es como que ya cuando no tienen opción nada más, ya hicieron lo que hicieron, mandaron la presión, mandaron todo y ven que el paciente se sigue descompensando, pueden utilizar esto. ¿Ya? Y la prevención, un correcto plan de vacunas. Y bueno, esto es lo que ya habíamos hablado, haciendo paréntesis.